Hemos basado la lectura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Quiero que se fijen que en el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios es útil en nuestra vida. La podemos usar. La palabra del Señor nunca fue hecha con el intento solamente que usted y yo la estuviéramos leyendo para que fuéramos personas religiosas, sino que la palabra del Señor en esta sagrada escritura, aquí encontramos respuesta para mejorar nuestro matrimonio. ¿Sabía usted que la palabra del Señor aquí nos habla sobre el matrimonio? Nos habla sobre cómo dirigir, cómo corregir a nuestros hijos, la palabra de Dios. La palabra del Señor nos habla sobre las finanzas, sobre su dinero, cómo ser buenos administradores de nuestro dinero. Aquí nos habla de muchos temas, pero por mucho tiempo mucha gente ha pensado que la palabra de Dios es simplemente para leerla, pero es útil. Es útil para corregirnos. Cuando usted y yo estamos mal, la palabra del Señor nos habla claramente, nos corrige la palabra de Dios. Trae ese espíritu de culpabilidad, nos redarguye en nuestra alma, también nos hace ver que hemos pecado, que hemos hecho algo en contra del Señor. Y también dice que nos instruye para instruir en justicia. La palabra del Señor nos habla sobre la justicia de Dios. Amén. Pero no tan solamente debemos de aprender la palabra del Señor, hermanos, debemos de vivir la palabra del Señor. Amén. Porque todo la podemos leer. Hay personas que se saben libros enteros por memoria, pero eso es bueno, pero lo importante es que también podamos vivir por lo que dice la palabra del Señor. Y sobre todo debemos de amar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Sabe que hoy en día hay muchos que dicen que la Biblia es una mentira? Que lo que está escrito no es verdad, que es falso, que fue solamente una historia que se platicó, pero que no es verdadera. Se han hecho películas sobre eso también. Se han hablado sobre la palabra de Dios diciendo que no es verdad. Pero quiero que vayan conmigo a Mateo 24:35 y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que los cielos y la tierra van a cambiar. Van a haber cambios en el cielo y en la tierra. Pero la palabra de Dios nunca cambiará. Usted y yo podemos cambiar, pero Él nunca cambia. Lo que está escrito aquí está escrito. Él nunca cambia. Ahora, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios verdaderamente es la verdad? Bueno, habían 3 reglas que tenían que pasar y sobre estas 3 reglas tenían que, dice la palabra del Señor, que es históricamente exacto. Para que fuera históricamente, habían 3 pruebas que tenían que pasar. Tenían que tener testigos, que fueron testigos, que vieron lo que estaba sucediendo, para que fuera históricamente verdadero. Tenían que tener testigos que vieron y que oyeron lo que estaba sucediendo. Cuando Moisés escribe sobre el mar rojo, cuando se habla que Moisés está describiendo que el mar rojo se abrió en 2,
no lo está diciendo simplemente porque alguien se lo contó a él. Él lo está relatando porque él allí estaba presente. Amén. Todos los que escriben la escritura, cuando escribían, tenían que ser testigos de lo que ellos estaban viendo. La segunda cosa era que tenían que escribir todo como una grabadora, vamos a decir, precisamente palabra por palabra. Se cree que el trabajo para escribir todo eso se le fue dado a los escribas de los judíos, que eran judíos, que ellos eran perfectos en todo lo que ellos hacían. Si no daba, iba línea por línea, palabra por palabra, ellos tenían que sacar ese libro. Pero se dice que todo lo que fue escrito se tenía que estar al pie de la letra. Lo tercero era que cuando se perdieron los libros, cuando estaban excavando para encontrar, que todavía han encontrado libros, se dicen que esos libros, al compararlos a la palabra de Dios, a lo que usted y yo ahora conocemos como la Biblia, dicen que tenían que estar al pie de la letra. Y todo eso era para probar que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Solo que el Salmos 33:4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La segunda prueba que tenían que tener es que tenía que ser científicamente preciso. Científicamente. O sea que la ciencia, todo tenía que estar al pie de la letra. Pero usted y yo sabemos que los científicos hoy en día dicen algo y de aquí a 20 años cambian su opinión. Los libros que usted y yo estudiamos en la escuela de ciencia, science, ahora ya no es el mismo libro, ya no se cree igual como se creía ante 20 años, porque todo eso ha cambiado. La verdad es que la ciencia cambia, pero Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Dios creó todas las cosas. Todo lo que usted y yo vemos, Dios fue el que creó todas esas cosas. En el 1861, en una academia francesa de ciencia, encontraron ellos 51 razones por qué la palabra de Dios no era correcta, por qué no era verdadera. Pero si ellos hubieran encontrado o se hubieran tomado el tiempo para buscar en la palabra de Dios, hubieran encontrado que las 51 razones que ellos daban estaban ellos equivocados. El Salmo 148:5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser enteramente y para siempre. Les puso ley para que no sean quebrantadas. Si hubiesen leído la palabra de Dios, hubieran encontrado que lo que ellos estaban declarando era falso. Una de las cosas que ellos decían es que el mundo estaba plano. Pero si ellos hubieran buscado en Isaías 40, versículo 2, hubieran encontrado que dice lo siguiente: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero mucha gente cree lo mismo, cree que el mundo está plano. Pero si buscamos en la palabra del Señor, encontramos que Isaías está declarando: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora, otra cosa que se creía es que el mundo tenía que ser detenido. Ahora, los egipcios, la gente más inteligente, creía que el mundo era detenido por 5 columnas. Los hindús por mucho tiempo y hasta ahorita muchos de ellos creen que el mundo está detenido con un elefante que va encima de una tortuga,
y la tortuga va encima de un escorpión, una víbora, y se van así llevando el mundo encima. Se ha dicho de el gran hombre que ustedes han visto, Atlas, que trae el mundo sobre sus hombros. Solo que por mucho tiempo se ha creído que el mundo tiene que ser detenido por alguien. Pero si hubieran ido al libro más antiguo, el libro más viejo de la palabra de Dios, que es el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, allí hubieran visto, él extendió el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. El mundo no está encima de un elefante, que está encima de una tortuga, que está encima de un serpiente. No está sobre 5 columnas, sino que está colgada sobre nada. Porque ese es el Dios que usted y yo servimos. Amén. Ahora, por mucho tiempo también hubieron personas que querían contar las estrellas, que querían contar las estrellas del cielo. Pero si hubiesen ido a Jeremías 33, 22, hubieran encontrado como no pueden ser contadas las estrellas del cielo. Me recuerdo cuando Dios habló a Abraham y que le dijo: miras al cielo, si puedes contar las estrellas, así tan numerosas serán tu descendencia. Pero el hombre siempre ha querido negar la palabra de Dios. Pero si se hubieran fijado, hubieran encontrado que no, que Dios es el que inspiró a estos hombres para que escribiesen. El Espíritu Santo los inspiró para que pudiesen escribir esto. Por mucho tiempo se creía que el tener mucha sangre era lo que enfermaba a la persona. Y solo que siempre cortaban a una persona cuando estaba enferma y creían que era que tenía mucha sangre. Se dice que el primer presidente, George Washington, murió de esto. Les cortaban y dejaban que la sangre se saliese del cuerpo. Pero si hubieran ido a Levítico capítulo 17, versículo 11, hubieran encontrado, porque la vida de la carne en la sangre está. Pero por mucho tiempo pensaban que tenían que cortar a la persona para que la sangre se saliese. Ahora, si hubieran ido a Levítico 13, capítulo 4, hubieran encontrado allí. Entonces el sacerdote encerraba al llagado por 7 días. Se hubieran dado cuenta de lo que en inglés se llama quarantine, que los separaban al que estaba enfermo. Por 7 días los separaban solo. Y allí estaban, y 7 días lo sacaban y lo revisaban a ver qué era lo que tenía. Si era lepra o qué era lo que tenía. Pero no lo sabían porque no entraban en la palabra de Dios. El Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si hubieran ido a la escritura, hubieran encontrado la respuesta que necesitaban. Ahora, la tercera cosa para que la palabra del Señor sea afirmada es que era proféticamente exacto. Las profecías, más de 1000 profecías que había, y tenían que cumplirse al pie de la letra. Dicen que solamente como 300 o más profecías fueron dadas sobre Jesús mismo. Más de 300 profecías hablando sobre Jesús mismo. Pero no eran nomás cualquier profecía, eran profecías de cómo Él iba a morir, dónde Él iba a vivir, dónde iba a nacer y qué era lo que le iba a suceder en toda su vida. Más de 300 profecías. El rey David aún profetizó sobre la crucifixión de Jesús.
Pero la cosa más rara es que la crucifixión todavía no había llegado, la muerte por crucifixión. Nadie hasta ese entonces había muerto por medio de una cruz. Eso no llegó a entrar hasta que los romanos entraron. Pero todas estas profecías se tenían que cumplir al pie de la letra. Si no se cumplían, eran falsos. Era una falsa profecía. Se tenía que cumplir. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres no hablaban simplemente lo que ellos querían decir, sino que ellos hablaban lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto sucedió para que se cumpliesen las profecías. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Usted y yo ya sabemos, se ha dado una profecía. El libro del Apocalipsis, mucha gente le tiene miedo al libro del Apocalipsis. Pero hermanos, bienaventurado es cuando usted lee el libro de los Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo, me asustan, dicen muchos. Nos está hablando de la verdad, de lo que va a suceder. No debe de tenerle miedo al libro del Apocalipsis, porque allí dice, bienaventurados los que lean este libro. El libro del Apocalipsis. Amén. Ahora, otra cosa, la cuarta cosa era que estaba unificado temáticamente. El pastor habló sobre esto la semana pasada. Los temas que ellos hablaron, hermanos, estaban todos el mismo tema, el mismo orden. No era que estaban allí todos juntos, porque acuérdense que el pastor nos dijo la semana pasada, fue escrita la palabra de Dios por 40 diferentes personas. Se tomó un tiempo de 1600 años en 12 naciones y en 3 continentes. O sea que no estaban allí todos juntos como estamos nosotros. Y no se decían, a ver, ¿qué vas a escribir tú? ¿Y qué estás escribiendo tú? No. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que ellos escribieron estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Una persona aquí, otra persona allá, pero todos escribían sobre el mismo tema. Todos hablaban la misma cosa. Eso nos debe demostrar a nosotros que esta palabra es única. Esta palabra, como esta palabra, no hay otra. Yo quería saber, ¿qué libro se vende más? Y yo vi donde un hombre hizo una encuesta. Él quería saber qué libro se está vendiendo. ¿Qué están leyendo hoy en día? Y el libro número 1 que se estaba leyendo es la palabra de Dios. El libro número 1 que se estaba vendiendo en las tiendas, que se sigue vendiendo, es la Biblia. Aún más que Harry Potter, ese libro que tantas personas les encanta, aún más que ese libro. Gone with the Wind, un libro muy reconocido, leído por muchos,
la palabra de Dios primer lugar. O sea que no es cualquier libro, es la santa y bendita palabra del Señor. Amén. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si usted lee la palabra de Dios, allí usted va a encontrar a Jesús. Si usted abre la palabra del Señor en cualquier libro, allí va a encontrar de Jesús. Todo lo que se nos habla aquí, se nos está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que usted va a encontrar aquí en la Escritura es hablando sobre Él, sobre Jesús. Ahora, la quinta cosa que debemos de estar seguros que esta es la palabra del Señor es que es confiado por Jesús mismo. O sea, que Jesús mismo cree la palabra porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Hermano, usted no puede confiar en Jesús y no confiar en la palabra de Dios. Si usted confía en Jesús, usted tiene que confiar en la palabra del Señor. Pero ¿sabe lo que pasa hoy en día? Que muchas veces queremos ciertas partes de la palabra de Dios. Confiamos en Él, nos gusta leer la palabra, pero simplemente nos gusta leer lo que a nosotros nos gusta. Y no puede ser así. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que quiere decir allí es que no se le puede quitar a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo haya llegado a su cumplimiento. Lo que quiere decir es que usted y yo no le podemos quitar a la palabra del Señor. Queremos leer la palabra, pero solamente lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene le queremos quitar. Pero allí nos dice la palabra del Señor que no podemos quitarle ninguna letra, ninguna palabra. Usted no puede cambiar la palabra de Dios a como a usted le guste. Este no es Burger King. Aquí no se le va a hacer como a su manera. Usted sabe que en Burger King es muy famoso porque allí le hacen la hamburguesa como usted la quiera. Como usted la pida, así se la van a hacer. La palabra del Señor no es un Burger King. Aquí usted la tiene que aceptar, toda la palabra o nada. La tiene que aceptar. Usted puede creer lo que usted lee en la palabra, lo que a usted le guste. Pero si no cree en lo que no le gusta, entonces usted no confía en la palabra de Dios. Usted está confiando en su religión. Porque hay mucha gente que quieren leerla, pero le quitan y le cambian a su manera. Usted y yo no le podemos cambiar la palabra de Dios. La palabra del Señor es la misma ayer y hoy y por los siglos, hermano. No le podemos cambiar nada. Mucha gente dice, no, me gusta todo menos lo de los diezmos. Pues lo siento. Tiene que aceptar todo. Me gusta todo menos eso de que estar sujetos a vuestros maridos. Lo siento. Es parte de la palabra del Señor. Todo lo que leemos en la palabra del Señor es palabra de Él. Y usted y yo no la podemos cambiar. Y el que quiere estar cambiándola es que está dependiendo de su propia religión. La quieren hacer a su manera. Y hoy en día, hermanos,
tristemente es lo que estamos viendo. Todos quieren cambiar la palabra del Señor a su manera. Queremos cambiarla, queremos decir, esto sí se puede permitir. No, si dice aquí que es pecado, es pecado. Es pecado, no podemos cambiarlo. Tenemos que aceptar la palabra tal como es. Ahora la siguiente manera que podemos darnos cuenta que la palabra del Señor es verdad es que usted ha visto que ha sido atacada la palabra de Dios. Ha sobrevivido a todos los ataques. Desde el principio ha venido el ataque a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido despreciada, ha sido destruida, ha sido en contra de la ley. En algunos países es en contra de la ley. Si lo encuentran con la palabra, con la Biblia en su mano, lo pueden encerrar o aún quitarle la vida. Este es el único libro, es lo único donde vemos que ha sido debatida, que la gente está en contra, que vemos tanto ataque sobre la palabra del Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué ha venido tanto ataque a la palabra del Señor? Porque saben que aquí encontramos la verdad. Porque saben que aquí es donde Dios nos habla claramente. Aquí es donde el Señor nos habla a usted y a mí. Aquí tenemos la palabra de Dios que nos habla claramente. Pero la palabra de Dios ha sido atacada. Personas que queman la palabra, la Biblia, maldicen contra la Biblia, ataques que han venido. Pero hermanos, es que la palabra de Dios es la que ha estado transformando a mucha gente. Me gusta lo que dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra es poder. Y por eso es, si esta palabra no tuviese las verdades que tiene, le aseguro que no hubiera ningún ataque. Pero como aquí se encierran las verdades de Dios, los ataques han venido. Y por eso dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para cuántos es poder de Dios en este día? La palabra del Señor debe de ser poder en nuestras vidas. Usted debe de con orgullo traer la palabra de Dios. Que la gente lo vea leyendo la palabra de Dios. Que la gente lo vea que usted está disfrutando no cualquier libro, sino el libro de los libros. El libro donde se encuentran todas las verdades del Señor. Amén. Me gusta lo que dice Primera de Pedro 24:25. La hierba se secará y la flor se caerá, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor. La palabra del Señor permanece para siempre. La hierba se va a secar. Las flores tan hermosas, hoy las vemos bien hermosas, ¿verdad? Y mañana ya están marchitas, ya se han caído. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Había un hombre francés muy inteligente, Voltaire, que dijo lo siguiente. Dijo, en 100 años la Biblia será olvidada. En 100 años nadie se va a acordar de la Biblia. Un hombre muy inteligente francés. Pero lo que fue olvidado fueron las palabras que él dijo.
Von Ter murió. Y la cosa, Dios se ríe con nosotros. Yo creo que he has a sense of humor. Sí. Cuando él murió, la casa donde él vivía, ¿sabe lo que hicieron ahí, en esa casa? Cuando él murió, allí fue el primer lugar del French Bible Society, de la sociedad francés, donde distribuyen, donde tienen las Biblias. La casa de él. Cuando él murió, fue lo que se estableció allí en ese lugar. Ahora, yo no sé de usted, ¿quién va a ser la autoridad final en su vida? ¿La palabra de Dios o el mundo? Usted tiene que decidir. ¿Quién va a ser la autoridad final en su vida? ¿La palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo o va a ser el mundo? Yo he decidido que va a ser la palabra del Señor. Muchas veces cuando yo estoy leyendo la palabra del Señor, ay, el Señor me pisa los callos, déjeme decirle. Cuando yo leo la palabra del Señor, a veces no todo lo que yo leo me gusta, pero no está en que me guste, lo tengo que aceptar. Cuando el Señor me dice, tienes que perdonar a los que te han ofendido, ay. Y no me dice nomás los que tú quieras, me dice a todos los tienes que perdonar. Cuando dice la palabra del Señor, antes que traigas tu ofrenda y te acuerdes que has ofendido a alguien, mejor ve y pídele perdón antes de que traigas tu ofrenda al altar. Hay cosas en esta palabra que son duras, que nos hablan fuerte, hermanos, pero el Señor sabe que esta es medicina para nosotros. El Señor sabe que aquí vamos a encontrar la esperanza que usted y yo anhelamos. Ahora, lo último que se debe de tener es que la palabra del Señor tiene poder transformador. La palabra de Dios tiene poder transformador. Usted y yo lo hemos probado. Usted y yo andábamos perdidos en el mundo, pero Dios nos rescató. Usted y yo éramos, como dice un canto, éramos llagas podridas. No teníamos esperanza, no teníamos nada de qué ver. No éramos nadie. Pero un día Cristo vino a nuestros corazones, amén. Un día el Señor vino a nuestros corazones y Él transformó nuestras vidas. Hermanos, déjenme decirles, no es simplemente de decir que usted es cristiano, porque todos podemos decir que somos cristianos. Si usted estaciona su carro en el garaje, no quiere decir que, o vamos a decir que usted duerma en el garaje, no quiere decir que usted es un carro porque está en el garaje durmiendo. Simplemente porque usted diga que es cristiano, no quiere decir que su vida ha sido transformada. La palabra de Dios es la única que puede transformar a una persona. La palabra del Señor, aquí encontramos las verdades. Y la palabra del Señor sigue transformando, sigue cambiando los corazones de las personas, amén. Es algo que usted y yo podemos probar. Hemos probado porque estamos aquí, porque Dios nos ha transformado, amén. Y por último, Juan 8, 31 al 32 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os hará libres. Todavía hay mucha gente que está encadenada. Todavía hay mucha gente que no ha conocido la palabra del Señor. Pero fíjense que dice: si permanecéis en mi palabra.
es la clave. Tenemos que permanecer. Usted no puede vivir su vida como a usted le dé gana. Usted no puede aceptar ciertas cosas de la palabra, lo que a usted le guste. Ay, pues me gusta mucho este versículo que dice, bienaventurados sois. Ay, me gusta mucho. No, hermanos, tenemos que aceptar toda la palabra del Señor. Y dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos verdaderamente somos discípulos del Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted está atado en este día, si usted siente que hay cosas en su vida que todavía no ha aceptado de la palabra del Señor me dice que Él os hará libres. Amén. Pónganse de pie en estos momentos. Este no es un mensaje como que muchas veces llamamos al altar para ser salvos. Este es un mensaje para nosotros los cristianos, que podamos permanecer en Él, que podamos reconocer que yo tengo que aceptar lo que la palabra del Señor me dice. Yo no le puedo añadir y yo no le puedo quitar. Yo tengo que aceptarla tal como es. Vamos a orar en estos momentos.